Hola chicos, bienvenidos a su curso de Word. Yo soy Antonio López y en esta ocasión les voy a enseñar cómo manejar fórmulas dentro de una tabla de Word. En la clase anterior vimos lo que fue cómo usar las tablas, cómo insertar una tabla en nuestra hoja de Word, y básicamente lo que nosotros vimos fue las distintas maneras de cómo insertar una tabla, cómo escribir dentro de una tabla, ¿sí? Es decir, cómo utilizamos nuestro teclado para podernos mover dentro de las celdas de una tabla. También vimos cómo modificar una tabla, es decir, vimos cómo darle formato, cómo poner colores y cómo modificar las líneas. Vimos la manera de borrar una tabla y también cuál es la herramienta para dibujar una tabla de manera personalizada. En esta clase lo que vamos a ver fórmulas en una tabla de Word, y para ello, ¿sí?, lo que nosotros veremos en esta clase son básicamente cuáles son las funciones disponibles, cómo designar las celdas en Word, insertar una fórmula en una celda de una tabla y cómo escribir los argumentos dentro de una fórmula. Lo primero que debemos de saber es que Word nos permite utilizar ciertas funciones dentro de las tablas para poder realizar ciertos cambios. Por ejemplo, aquí en la presentación ustedes pueden ver cómo hay muchísimas fórmulas, ¿sale? Pero dentro de las más comunes o las que más podemos utilizar, pues son, por ejemplo, la fórmula de suma, la fórmula de promedio, máximo, mínimo, tal vez la función producto. Word también nos permite utilizar fórmulas lógicas, como por ejemplo la fórmula si, la fórmula y, la fórmula o, ¿sale? Que pues básicamente el uso de estas fórmulas los vamos a ver en una tercera parte de este video, pero ya no tanto en una tabla de Word, sino más bien veremos cómo insertar una hoja de Excel en nuestra hoja de Word. Para poder trabajar en este video, recuerden que nosotros presionamos las teclas para poder abrir el cuadro de diálogo, ejecutar, y escribimos la palabra WinWord. Damos Enter y vamos a esperar a que abra nuestro programa. Una vez que abre nuestro documento de Word, vamos a escoger documento en blanco para poder insertar una tabla, y vamos a suponer que tenemos, vamos a ver, tenemos los tiempos de un equipo deportivo, ¿sale? Entonces aquí la idea sería que nosotros podamos crear una tabla. En este caso voy a meter una tabla de 4 columnas por 4, 5, serían 6 renglones, ¿sale? Una tabla de 4 columnas, 6 renglones. Y entonces lo que vamos a escribir dentro de nuestras tablas es, por ejemplo, vamos a poner aquí corredor como título de nuestra tabla, ¿sale? También acuérdense que todas estas formas de cómo llenar una tabla ya lo vimos en la clase anterior, por lo tanto esto ya no lo explico. Vamos a ver aquí el segundo título, que sería tiempo, y la unidad va a ser segundos. ¿Okay? Vamos a tener otra columna que se llame resumen, y finalmente tiempos. Esto también va a ser en segundos. Ok, entonces tenemos nuestra tabla, y aquí como corredor pues sería cuestión de colocar los nombres de nuestros corredores. Aquí para cuestiones del ejercicio solamente vamos a poner corredor 1, vamos a dar corredor 2, corredor 3 y corredor 4, y vamos a hacer un corredor 5. Aquí voy a insertar un renglón al final, y este renglón lo voy a colocar un sombreado, y lo voy a poner, por ejemplo, este sombreado de color amarillo, ¿sale? Entonces aquí es donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, nuestros total de tiempos, ¿sale? O total de tiempos, simplemente.
Y ahora vamos a suponer que registramos el tiempo de cada uno de nuestros corredores. Para el primer corredor tenemos 120, 118 para el segundo, 121 el tercero, 116 el cuarto y tal vez 117 el último. Bien, recordando un poquito para todas aquellas personas que han manejado las tablas en Excel, ¿sí? Aquí lo que yo voy a, bueno, lo que vamos a hacer básicamente para poder hacer los cálculos es que cada una de las columnas va a tener una, la vamos a designar con una letra, ¿sí? Entonces déjenme insertar aquí un cuadro de texto para que podamos, para que todo esto sea un poquito más claro. Entonces voy a poner aquí A, por ejemplo, con mayúsculas A, B, C, o bueno, no, va a ser A. Y ahora vamos a copiar y pegar lo que sería este cuadro de texto, simplemente para hacer referencia a las columnas. ¿Sí? Ahorita esto nada más lo hacemos para motivos de la explicación, no realmente no debe de ser así, pero para que quede más claro cómo vamos a utilizar nuestras columnas dentro de las fórmulas. Entonces, fíjense, tengo mi columna A, B, C y D. ¿Vale? Entonces, esta lo voy a dejar así. Solamente voy a hacer un poquito más grande aquí mis cuadros de texto. Bueno, no los cuadros de texto, sino más bien las letras. Ajá. Y esto tendrá que ir más o menos de esta forma. Y también voy a cambiar un poquito la vista de nuestra hoja de trabajo. Le voy a pedir que nos muestre el ancho de página para poder ver cómo funciona bien todo esto. Entonces, tengo mis columnas, mi primera columna designada como A, segunda columna designada como B, tercera columna como C y la última columna como D. Entonces, si yo quisiera saber los tiempos de todos mis corredores, pues aquí la función a utilizar sería una función suma. Pero ¿cómo vamos a insertar esta función? Simplemente nos vamos a la pestaña disposición y dentro de disposición tenemos un grupo que se llama datos. En este grupo encontramos el botón o la herramienta de fórmula y aquí vamos a tener, por ejemplo, la última casilla, ¿no? O la última lista desplegable. Si yo le doy un clic, aquí podemos ver todas las fórmulas que nos permite utilizar nuestro procesador de texto. En este caso, la función suma, que aquí se denota como sum, ¿vale? Entonces aquí si yo le doy un clic, pues me la coloca. Y también por default ya en la ventana, ¿sí?, viene la fórmula. Entonces, si fuera una fórmula que yo necesito, o bueno, perdón, si fuera otra fórmula la que yo necesitara, simplemente borro el contenido, conservando el signo de igualdad, eso es bien importante, selecciono la función y entre paréntesis voy a escribir los argumentos para poder hacer los cálculos. Entonces, en este caso, cada uno de los renglones de mi tabla, pues va a tener, por ejemplo, tiempo sería el renglón 1, el corredor 1 sería renglón 2, corredor 2, renglón 3, corredor 3, renglón 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo tendría, por ejemplo, aquí sería corredor 2, corredor 1 sería renglón 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, mi fórmula para mi suma va a ser B, porque estoy en la columna B, ¿sí?, a partir del renglón 2, y luego voy a colocar 2 puntos. Y le voy a indicar que me sume sobre la misma columna B, pero hasta el renglón número 6.
Entonces, una vez que ya coloco mi fórmula en esta posición o de esta manera, le damos a aceptar y vean cómo ya me hace el cálculo de los números que tengo aquí, ¿no? En este caso de mis tiempos. Si quisiera comprobar estos resultados, ¿no? Por aquello de que, pues a lo mejor no es tan común utilizar este tipo de fórmulas en Word, ¿no? Esto es más propio de Excel, pues podríamos calcular abriendo lo que sería la calculadora de nuestro sistema operativo. Para ello, acuérdate, voy a volver a presionar las teclas Windows R y ahora vamos a escribir la palabra calc. Al dar Enter, ¿sí? Fíjate cómo se nos abre la calculadora y pues simplemente la voy a utilizar para que hagamos la comprobación de que efectivamente, ¿no? Por ejemplo aquí 120 más 118 más 121 más 116 más 117, damos el signo de igual y nos da 592. Entonces, con esto puedes comprobar que los cálculos que nos proporcionan las fórmulas de Word, pues realmente no tienen ningún problema. Ahora, vamos a suponer que en la columna número C, ¿sí? Pues otra vez, ¿no? Quiero lo que sería el, por ejemplo, quisiera el tiempo promedio, ¿sí? Después tiempo mínimo, también podríamos calcular a lo mejor mayor tiempo, entonces por ejemplo ahí está, ¿no? Yo quiero tener o quiero saber estos datos: tiempo promedio, tiempo mínimo y el mayor tiempo. Entonces acá y dentro de mis fórmulas, ¿no? Otra vez me voy a ir a la pestaña disposición dentro del grupo datos, acuérdate, y le vamos a dar un clic al botón de fórmula. Bien, como quiero calcular un promedio, entonces aquí lo que tengo que hacer es darle clic a la lista desplegable y selecciono mi función promedio, en este caso average, y voy a volver a escribir los argumentos así como los hicimos hace rato. Entonces le vamos a indicar que vamos a calcular el promedio desde B2 hasta B6. Vamos a aceptar y me coloca aquí los tiempos, ¿vale? Ahora, el tiempo mínimo, pues vamos a volver a repetir los pasos. Me voy a mi pestaña disposición, al botón de fórmulas, y una vez que me aparece la ventana, aquí por default me tira siempre la fórmula de suma, pero si yo la quito, vengo acá a donde dice pegar función, y como quiero el mínimo, pues voy a tomar mi función min, y nuevamente le indicamos nuestro rango de celdas, es decir, de dónde a dónde queremos, ¿vale? En este caso es de B2 a B6, le damos aceptar y ya nos calcula o nos encuentra lo que sería el tiempo mínimo. Y para el tiempo máximo, pues también, ¿sale? Hacemos lo mismo, damos un clic en el botón de fórmula, borramos la fórmula que tenemos, en este caso buscamos lo que sería la función max y nuevamente incluimos el rango de celdas que vamos a utilizar. Y simplemente damos enter, bueno, aceptar en este caso, perdón, y vean ahí cómo ya tenemos nuestros datos todos calculados. Vamos a suponer que esta tabla tenemos que reciclarla en cierto momento, ¿sale? Y simplemente vamos a cambiar nuestras cantidades, ¿no? Aquí acuérdate que es importante, cada vez que nos movemos dentro de una tabla de Word,
tenemos que utilizar nuestras flechas de dirección para podernos mover. Bueno, entonces vamos a suponer que cambiamos nuestras cantidades, ¿no? Y ahora el corredor 1 registró un tiempo de 116 segundos, 122 para el segundo, 119 el tercero, 115 el cuarto y el último hizo 118. La manera en que podemos actualizar nuestras fórmulas va a ser la siguiente. Por ejemplo, primero el total de tiempo. Si yo selecciono mi fórmula y ahora le doy un clic con el botón contextual, me voy a esta opción que dice actualizar campos. Entonces aquí, cuando yo le doy un clic, fíjate que ya me actualizó el valor y bueno, nuevamente podemos checar, sale aquí con nuestra calculadora, podemos checar que efectivamente pues es 590. Entonces, pues simplemente metemos las cantidades, 116 más 122 más 119 más 115 más 118 y al dar aquí igual, pues vemos que sí da 590. Para poder actualizar mis otras fórmulas, pues simplemente vamos a seleccionar, ¿sí? Volvemos a dar clic con el botón contextual en cada una de las fórmulas, por ejemplo aquí la primera, ¿no? Le doy un clic con el botón contextual, le pido actualizar campo y aquí ya me dio lo que sería el nuevo promedio. Nuevamente selecciono, clic con el botón contextual, le pido actualizar campos y ahora el tiempo mínimo sería 115 y acá el tiempo máximo le voy a dar aquí selecciono, damos un clic con el botón contextual y nuevamente le pedimos actualizar campos y ya está. ¿Sale? Entonces vean cómo las tablas de Word también nos permiten crear ciertos cálculos utilizando las funciones, pues funciones básicas como son suma, máximo, mínimo, promedio, pero también tenemos otro tipo de fórmulas, ¿no? Como por ejemplo funciones lógicas, como está la función y, la función o, la función si, aunque como les mencioné al principio, yo en lo particular prefiero utilizar este tipo de fórmulas en una hoja de Excel, que justamente ese será nuestro tema de la próxima clase. Bueno, gracias por ver el video. Yo soy Antonio López. Adiós.